Y además de ello vamos a hablar también sobre la dinámica de la cuenta. ¿Qué es la dinámica de la cuenta? ¿Para qué sirve? Y cuáles son los elementos que llevan la dinámica de la cuenta. Muy bien, comenzamos entonces directamente con nuestro taller. Explicar también para aquellos jóvenes que quizá por diferentes circunstancias en esta semana número 9 es la primera vez que se conectan a los talleres. Recordarles que las participaciones en los talleres es a través del chat. No se deja activado el micrófono por motivos de que a veces, por casualidad, algunos estudiantes activan sus micrófonos y se escucha ruido o algún grito, etcétera. Y esto justamente corta un poco la explicación que se viene dando. Entonces, cualquier consulta que ustedes tengan a través del chat será suelta siempre de inmediato. Muy bien, comenzamos con la sesión. La semana pasada, brevemente recordando, nosotros hemos hablado un poco sobre los elementos de la contabilidad. La semana pasada hemos hablado qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio, qué es ingreso y qué es gasto. También vimos que estos elementos tienen relación con el Plan Contable General Empresarial, que como explicamos la semana pasada, es un documento que tiene todas las cuentas que van a utilizar las empresas en el día a día en sus contabilidades. Ahora, explicamos también que el activo justamente ubica o contiene las cuentas del elemento 1 al elemento 3, esto es lo que llamamos activo, el pasivo es el elemento 4 y el patrimonio el elemento 5, ¿no? El patrimonio es el elemento 5. Además también se explicó que el ingreso es el elemento 7 y el gasto es el elemento 6. Además de ellos, también la semana pasada hemos visto las cuentas más importantes, ¿cierto? Del activo, pasivo y patrimonio, y también hemos hablado sobre el activo corriente, que dentro del activo son los elementos 1 y 2, y el activo no corriente, que dentro de los elementos es el elemento 3. Todo eso fue lo que se habló la semana pasada, fue la clase de la sesión anterior. El día de hoy vamos a continuar entonces desde el punto en donde nos quedamos, que es justamente este avance que estoy mostrando. Muy bien, entonces, la semana pasada yo les decía que cada una de las cuentas, recordemos que la cuenta es un código que tiene 2 dígitos. Por ejemplo, acá tenemos una cuenta, ¿cierto? Código de 2 dígitos. Acá tenemos una cuenta, código de 2 dígitos. La cuenta son los códigos de 2 dígitos. Sin embargo, dentro de las cuentas existen otro tipo de códigos, como por ejemplo, en la cuenta 40, si nosotros buscamos a la cuenta número 40, avanzamos, ahí está. En la cuenta 40 nosotros podemos ver códigos de hasta, ¿cuántos? 5 dígitos, ¿cierto? Máximo podemos ver hasta de 5 dígitos. Entonces, la pregunta es la siguiente. Por ejemplo, supongamos que yo voy a registrar en la contabilidad un impuesto a la renta de quinta categoría. ¿Bien? Entonces, para iniciar este proceso, yo primero me pregunto, ¿lo que voy a registrar qué es? Un impuesto, es una obligación. Como expliqué la semana pasada, los impuestos, al igual que los derechos laborales que la empresa debe pagar, son obligaciones que tiene la empresa, mientras que las deudas son los compromisos pendientes de pago que tiene una compañía. Entonces, el pasivo, que es el elemento 4, como expliqué la semana pasada, es el elemento que contiene aquí a las obligaciones y a las deudas. Estos dos conceptos están dentro del elemento 4, que es el pasivo. Ahora, entonces, si yo sé que voy a registrar un impuesto, sé que es un pasivo, ¿no? Sé que es un pasivo y sé que como pasivo lo voy a encontrar en el elemento 4. Entonces me voy al elemento 4 y acá voy. Elemento 4 pasivo, listo. ¿Qué más? Dentro del elemento 4, como habrás visto, hay varias cuentas, ¿no? La 40, 41, 42, 40, todos los que inician con 4. Yo tengo que buscar una de las cuentas que me hable de impuestos. Y dentro del elemento 4, la única cuenta que habla de impuestos es la 40. Ah, ok. Entonces me voy a la cuenta 40 porque es la que habla de tributos. Sin embargo, dentro del análisis, el título o el concepto de la cuenta 40 sigue siendo un concepto muy general, porque dice tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar. Es un nombre larguísimo, ¿correcto? Y yo solamente quiero registrar un impuesto. No quiero registrar contraprestaciones, sistema, aporte al sistema público, nada de eso. Solamente impuestos.
Entonces, el plan contable me pide especificar. Entonces yo le digo, mira, lo que yo voy a registrar tiene que ver con un impuesto. Ahora, me va a preguntar, ¿pero quién administra ese impuesto? Porque los impuestos lo administra el gobierno nacional, lo administra un gobierno regional, lo administra un gobierno local, lo administra una institución pública. Hay varias instituciones que administran el impuesto, no únicamente es el gobierno. Y esas opciones que te estoy diciendo están aquí. Por ejemplo, lo puede administrar el gobierno nacional, lo puede administrar quizá el impuesto algún certificado tributario, alguna institución pública, algún gobierno regional, algún gobierno local. Ahí están las opciones, ¿correcto? Entonces yo digo, mira, el impuesto a la renta es un impuesto nacional. Por lo tanto, lo aplica el gobierno nacional. Ok, entonces yo especifico y me voy a la cuenta 40. Quiero que notes algo. La subcuenta, que es la especificación, este numerito que tiene 3 dígitos, todos los números que tienen 3 dígitos se denominan subcuenta. ¿Y qué es la subcuenta? No es más que la especificación de la cuenta, ¿correcto? Entonces yo estoy especificando de la cuenta 40, voy a registrar la información específicamente en la subcuenta 41. Pero aún así la información sigue siendo muy general. ¿Por qué motivo? Porque los impuestos que maneja el gobierno nacional son también varios. Está el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, son varios impuestos. Entonces, nuevamente nace la pregunta, ¿cuál de los impuestos que administra el gobierno nacional deseas registrar? Y yo digo, el impuesto a la renta. Ok, entonces vuelvo a especificar una vez más y me voy acá, impuesto a la renta. Este código que tiene 4 dígitos se le denomina ¿qué? Divisionaria. Divisionaria. ¿Bien? Ese es el nombre que se le da a un código de 4 dígitos en el Plan Contable General Empresarial. Divisionaria. ¿Y qué es la divisionaria? No es más que la especificación de la subcuenta. Muy bien, pero el impuesto a la renta todavía sigue siendo amplio. Hay impuesto de primera, de tercera, de cuarta. ¿De qué quieres registrar? Ah, era el de quinta. Ok, entonces mira, voy a aplicar entonces solamente, voy a hablar del impuesto de quinta. Este código de 5 dígitos se le denomina subdivisionaria. ¿Y qué es la subdivisionaria? No es más que la especificación de la divisionaria. Entonces, este es el máximo número de dígitos que puede tener un código en el plan contable, 5 como máximo. Bien, ahora, esto quiere decir que si yo analizo este código final, que es el 40173, 40173 o 40173, como le quieras llamar, solo que la contabilidad no solemos decir 40173. ¿Sabes por qué motivo? Por el siguiente que voy a explicar a continuación. Entonces, si tú te das cuenta, el código te señala todos los anteriores. ¿Cómo así? Te dice de qué elemento es. Iniciamos con el 4, ¿cierto? Ahí está el 4 adelante. Luego, ¿qué hicimos? Vimos la cuenta 40. Ahí está la cuenta 40, aquí está, los 2 primeros dígitos. Luego, ¿qué hicimos? Nos fuimos a la 41. Ahí está, la 41. Luego, ¿qué hicimos? Nos fuimos ¿a qué? A la 4017. Ahí está, 4017. Y luego, ¿qué fuimos? Nos fuimos a la 4017. Es decir, la nueva definición, la nueva especificación le agrega un dígito al código. Entonces, la 40 es la cuenta de los tributos. La 41 de los tributos administrados por el gobierno nacional. La 4017 es el impuesto a la renta. Y la 4017.3 el impuesto a la renta de quinta categoría. Por eso decimos 401173, ¿no? Porque la 40 es una cuenta, el 1 es la subcuenta, el 7 es la divisionaria y el 3 es la subdivisionaria, ¿correcto? Entonces, no es que todo el número significa de golpe algo, ¿no? Sino es que cada número que tú ves ahí tiene un significado, son códigos, ¿bien? No es que 40.173, no, 40.173, ¿no? Que es el código del impuesto a la renta de quinta categoría. Muy bien, entonces hay que entender eso. Cada dígito del plan contable tiene un significado. Y eso, si nosotros no lo entendemos y no lo sabemos de esta forma, van a confundirse cuando lleguemos al libro diario. Porque cuando comiencen a ver los códigos van a comenzar a preguntar, pero este concepto es igual al de acá, por qué tiene otro código? Y es justamente porque no están analizándolo como estoy explicando. ¿Muy bien? Ahora, algo más.
Luego de haber entendido esto, que cada dígito tiene un significado y que a medida que el código va aumentando de dígitos, no es que sea otra cosa, simplemente es un código más especificado. Es decir, la 42 trata también de impuestos, solamente que con otra especificación. Entonces yo solamente viendo los dos primeros dígitos de cualquier código, tenga 5, tenga 4, tenga 3 dígitos, cualquiera. Yo sé que los dos primeros dígitos me van a decir de qué cuenta habla. Ah, de la 40. Ok, estos dos hablan de impuestos, hablan de tributos. De esa manera se analizan los códigos del plan contable, simplemente viendo los dos primeros dígitos. Ahora, si yo quiero analizar el elemento, o sea, quiero saber si es activo, pasivo, patrimonio, simplemente mira el primer dígito. ¿Qué es el primer dígito? 4, pasivo, listo, ya sé. Este código es un pasivo, profesor. De esa manera se analizan los códigos en el plan contable general empresarial. Muy bien, ahora, ¿cuál es el problema cuando no aprendemos de esta forma? Y quizá alguien por X motivos no pudo ingresar a la sesión del día de hoy, pasarán las semanas, llegaremos al libro diario, sabrá que existe el plan contable, pero cuando agarre el plan contable se va a encontrar con lo siguiente. Si yo leo la cuenta 61, mira, ¿qué dice? Mercaderías, ¿cierto? Ya, ahora, yo voy a la cuenta 71, ¿qué dice? Mercaderías. Y la primera pregunta que me va a hacer alguien que no estuvo en estas clases, me va a decir, profesor, ¿por qué la 61 dice mercaderías y por qué la 71 también dice mercaderías? Y así como este ejemplo hay varios en plan contable. ¿Saben cuál es el error ahí? Conceptual. Por eso es importante la parte teórica, porque influye en la parte práctica. ¿Por qué es el error conceptual? Por el siguiente motivo. ¿Qué estamos diciendo? Que debemos leer los números, los códigos, antes que la palabra que tú lees ahí. La palabra es simplemente la descripción del último dígito que tú estás viendo. Por ejemplo, mercaderías es la descripción del uno final que tiene la 61. Ese uno final, ese es el que tiene mercaderías. Ahora, ¿cómo se analiza de la siguiente manera? Por ejemplo, yo veo 61, 61. ¿Bien? ¿Cómo analizo el código? Primero leo el primer dígito. ¿Cuál es el primer dígito? 6. ¿De qué trata el elemento 6? Si yo sé que el 1, 2 y 3 son activos, 4 pasivo, 5 patrimonio, 6 gasto y 7 ingresos. Habla de gastos por naturaleza o gastos a seca. Ahí está, gastos. Ok, listo. Ya sé que este código habla de un gasto. ¿Qué más? ¿Qué más me dice? Siguiente código, 60. ¿De qué habla la 60? Compras. Ah, ok, ok. Vamos configurando todo entonces. Me está hablando el profesor de gastos por compras. Muy bien. Ahora, ¿y qué final qué dice? Mercaderías. Ah, ok, listo. Ok, profesor, la 61 trata de gastos por compras de mercaderías. Es decir, la 61 la voy a utilizar cuando haya una operación de compra y me dicen que han gastado. Entonces voy a utilizar la 61 porque esa significa gastos por compras de mercaderías. ¿Te das cuenta? Ahora, vamos a ver si es lo mismo que la 71. ¿Qué dice la 71? Vamos a la 71 rápidamente. Muy bien, aquí tenemos a la 71. 71. ¿Con qué inicia la 71? Con 7. ¿Qué es el elemento 7? Ingresos. Ah, ok. De ahí nada más ya sabes que es distinto. Ya no es lo mismo, porque el anterior es gasto, este es ingreso. De ahí ya sabes que es distinto. ¿Qué más? La 70, ventas. Ah, ok, me está hablando de ingresos por ventas. ¿Y qué más? ¿De qué? ¿Qué dice la 71? Mercaderías. Ah, ok, entonces la 71 me habla de ingresos por ventas de mercadería. Entonces, en ejercicios que traten sobre ventas, si quieren representar el ingreso, voy a utilizar la 71 porque habla de ingresos por ventas de mercaderías. ¿Te das cuenta? ¿Son iguales la 61 y la 71? No, en nada. La 61 habla de gastos por compras de mercaderías y la 71 habla de ingresos por ventas de mercaderías. Ese es el detalle cuando no leemos correctamente los códigos. Cuando pensamos que toda la definición está en el plan contable, en lo que dice el documento. No. El plan contable, simplemente los nombres que tú ves responden al último dígito de los códigos. Pero para entender bien, tienes que leer todos los códigos, para entender de qué trata en su conjunto. ¿Bien? Entonces, esa es la manera correcta de leer los códigos del plan contable. No es solamente pensar, ah, cuando me digan mercaderías utilizo la 71. No. ¿Y qué pasa si te muestro la 61? También dice mercaderías. Bien. Entonces, es muy importante entender esa lectura de los códigos. Todo código, cada dígito tiene un significado y eso es lo primero que debemos aprender.
Muy bien. Entonces, con esto hemos cerrado el plan contable general empresarial. Ya sabemos entonces que los códigos que inician con 1, 2 y 3 son activos, con 4 pasivos, 5 patrimonios, 6 gastos, 7 ingresos. Además, hemos aprendido el día de hoy que los códigos que tienen 2 dígitos se les llama cuentas, los que tienen 3 dígitos, subcuenta, que es la especificación de la cuenta, cuando tienen 4, divisionaria, cuando tienen 5, subdivisionaria. ¿Es difícil? No, es simplemente la especificación un poco más detallada, un poco más profunda. ¿Bien? Entonces, con esto hemos redondeado la idea, pero nos falta algo para ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que nos falta para ponerlo en práctica? Vamos a irnos nosotros a nuestra lámina y vamos a hablar de ¿qué? De la dinámica de la cuenta. Muy bien, la dinámica de la cuenta es muy importante, jóvenes, porque es, digamos, la introducción a poder entender algunos códigos que vamos a ver más adelante. Bien, pero antes de hablar de la dinámica de la cuenta, que es esta gráfica de conceptos, es decir, según el plan contable, cada elemento de la contabilidad tiene una dinámica, es decir, tiene un motivo por el cual se registra en el debe y tiene motivos por el cual se registra en el haber. Pero antes de entrar a eso del debe y el haber y explicarte estos códigos, que dicho sea de paso, si no te explicara lo que te voy a mencionar a continuación, tendrías que memorizártelos, porque así está normado en el plan contable. No es que, profesor, este sube, pero no. Hay una norma de por medio y tienes que memorizártelos. Pero no hay necesidad de memorizárselos. Bien, yo les voy a explicar una mnemotecnia para que ustedes puedan recordar esta dinámica de los elementos de la contabilidad. Pero antes de entrar a ello, debemos entender un poquito qué es la dinámica de la cuenta. ¿Muy bien? Entonces, para eso, antes de explicar la dinámica de la cuenta, debemos entender esto. Miren ustedes. Tenemos aquí algunos elementos, ¿no? En otros libros los vas a ver así, mira, así como una T, ¿bien? Entonces, estas T se les conoce como un artificio contable, ¿bien? Estas T que se le llama la cuenta contable, se le denomina como un artificio contable. El debe no es que está debiendo, ¿correcto? El debe es el lado izquierdo de la cuenta contable. Dicho sea de paso, antes de continuar, la cuenta contable es un artificio de la contabilidad. Por ejemplo, cuando, cuando uno está desarrollando matemáticas, por ejemplo, y te quedas en esta situación, ¿qué haces ahí? Me dicen, profesor, mire, ahí lo que tiene que hacer es, sáquele raíz cuadrada a ambos, ahí se va el cuadrado y le queda el eje despejado y queda el 3, ¿no? Ya, esa raíz no existía. Tú la has inventado para solucionar el problema, porque eso no está en el ejercicio. Yo lo he creado justamente para poder despejar la variable x, ¿cierto? Ya, eso se llama artificio, es un invento, ¿correcto? Para llegar a una solución. Entonces, la matemática está llena de artificios, de inventos para poder llegar a soluciones. La contabilidad también tiene el suyo, y se denomina la cuenta contable, que es este documento que estamos viendo, ¿bien? Esta T. Muy bien, entonces esta cuenta contable, este artificio, este invento de la contabilidad, consta de dos lados. El lado izquierdo, que lleva por nombre el debe, y el lado derecho, que lleva por nombre haber, ¿correcto? Cuando hablamos del debe, no es que está debiendo, ese es el nombre del lado izquierdo. Es como si yo te dijera izquierda y derecha, ¿correcto? De esa manera. Entonces, el lado izquierdo se denomina el debe y el lado derecho se denomina el haber. Hasta ahí son las características o los lados de la cuenta contable. Muy bien. Entonces, todos los elementos de la contabilidad, el activo, el pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, tienen motivos bajo los cuales se registra en el debe y otros motivos por los cuales se registra en el haber, ¿correcto? Y esos motivos están descritos en el Plan Contable General Empresarial, pero tienes que memorizártelo. Pero, repito, no hay necesidad de memorizárselo. Para esto voy a explicarles una mnemotecnia bajo la cual ustedes van a recordar absolutamente todas estas dinámicas, todas estas dos dinámicas, y vamos luego a ver un ejercicio de cómo aplicar esto y luego les voy a explicar yo también, les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar. ¿Bien? A ver, es súper sencillo, pero debemos prestar mucha atención. Bien, voy a abrir una pantalla, una pizarra, para poder explicar. Entonces comenzamos. Para esto, para recordar, porque muchos de ustedes, o bueno, algunos
Algunos podrían llevar este tema de manera presencial, aunque la mayoría está haciéndolo todavía de manera virtual, pero no sé si su docente les permite tener ya la tabla con las dinámicas. Entonces, si les prohíbe tener la tabla con las dinámicas, ¿cómo te vas a acordar? Si ya no la tienes y no te la has memorizado, ¿correcto? Entonces, esto es una manera de recordarlo sin necesidad de tener la tabla. Una vez que inicie el examen, la vuelves a hacer y ya está, ¿no? Lo tendrías. Ahora, consta de 3 pasos, muy sencillos, ¿bien? Paso número 1. Recordar lo que expliqué la semana pasada. ¿Cómo así, profesor? Recuerda los 5 elementos de la contabilidad. ¿Cuáles son? A ver en el chat, ¿quién los recuerda? ¿Quiénes son los 5 elementos de la contabilidad? El primer elemento es el activo. Muy bien. El segundo es el pasivo. El tercero es el patrimonio. El cuarto, ¿quién más sigue? El gasto. Y luego el ingreso. Bien, ahora, profesor, tengo que recordarlo así como usted lo ha colocado. De repente yo me acuerdo primero al gasto, luego me acuerdo del pasivo, luego me acuerdo del ingreso. No importa. El tema es que te acuerdes de estos 5 conceptos. Bien, no importa cómo los recuerdes, quién recuerdes primero, quién al final, eso es lo de menos. El tema es que te acuerdes de los 5 elementos. Bien, entonces ese es el primer paso, muy sencillo, recordar a los 5 elementos de la contabilidad en el orden que desees. Muy bien. El paso número 2, justamente por ese motivo no te pido que lo ordenes, porque en el paso número 2, después que has recordado los 5 elementos, ahora sí los vas a ordenar alfabéticamente. Entonces, alfabéticamente, primero debo colocar al activo, ¿cierto? Porque inicia con A. Luego, ¿a quién? Al gasto, porque inicia con G. Luego, ¿a quién? Al ingreso, porque inicia con I. Luego, ¿a quién? A las 2P, ¿no? Del pasivo y patrimonio. Listo. Y finalmente, para cerrar todo este proceso, vas a hacer lo siguiente. Los 2 primeros elementos, cuando aumentan, siempre se registra en el lado del debe, es decir, el lado izquierdo, y los otros cuando aumentan en el haber. Nada más. Ese es el paso 2. Entonces, hasta aquí son 2 cosas muy sencillas. La primera es acordarte de los 5 elementos de la contabilidad, nada más. Y el paso número 2 es ordenarlos alfabéticamente y luego de haberlos ordenado alfabéticamente, decir los 2 primeros cuando aumentan en el debe y los 3 siguientes cuando aumentan en el otro lado, en el haber. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Significa que el activo y el gasto aumenta en el debe. Recuerda que este lado izquierdo es el lado del debe y este lado derecho es el lado del haber. Muy bien. ¿Y quiénes aumentan en el lado del haber? Los otros 3, ¿no? ¿Quiénes son los otros 3? El ingreso, ¿quién más? El pasivo, ¿y quién más? El patrimonio. Muy bien. Profesor, pero falta algo. Y cuando disminuyen, ¿hacia dónde van los elementos? Muy sencillo. Cuando disminuyen, solamente es el paso número 3. Cuando disminuyen, cambian de lugar. Es decir, el activo y el gasto disminuyen en el haber y el ingreso, el pasivo y el patrimonio disminuyen en el debe. Entonces, jóvenes, aquí tenemos una primera lección. El activo y cualquiera de los 5 elementos de la contabilidad puede ir en el debe o puede ir en el haber. Siempre cuando pasamos esta semana y entramos ya las siguientes semanas, hay algunos jóvenes, no sé el motivo en realidad, no sé, de repente algo los confunde en el Canva, no sé, algo pasa, pero piensan que el activo solamente va en el debe, piensan que el pasivo solamente va en el haber, y aquí claramente se demuestra que no. Todos los elementos pueden ir en el debe o en el haber. No se confíen diciendo, el activo siempre va en el debe. Falso. El activo puede ir en el debe y puede ir en el haber, en cualquiera de los dos. No tiene limitantes. Ningún elemento tiene limitante. Lo que va a determinar si va en el debe o en el haber es si aumenta o disminuye. Eso es lo que va a determinar si va en el debe o en el haber. ¿Bien? Ahora tú te estarás preguntando probablemente, ¿cómo es esto que aumenta o disminuye? Bueno, vamos a ver un ejercicio donde vamos a mostrar ello. ¿Bien? Pero hasta el momento es lo que debemos entender, ¿correcto? Entonces, este cuadrito de la dinámica de la cuenta es la que nos va a ayudar a desarrollar los ejercicios que voy a mostrar a continuación. Si ustedes no tienen este concepto claro,
no van a poder desarrollarlo, porque esa es la metodología de la dinámica de la cuenta, que recuerden que es un artificio de la contabilidad. No es algo que se obtiene lógicamente, sino que como es un invento, tienes que saberte las reglas y los patrones en los cuales vas a registrar. Si no te lo sabes, no hay forma que lo desarrolles, porque no es algo común que se puede hallar por deducción. No se puede sacar por deducción. Tienes que ver el plan contable, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en estos 3 pasos. Repito nuevamente los 3 pasos muy sencillos para recordar todas las dinámicas. Primer paso, acuérdate de los 5 elementos de la contabilidad. Segundo paso, ordénalos alfabéticamente y di, los 2 primeros aumentan el debe, los 3 siguientes aumentan el haber. Nada más. Y cuando disminuyen, cambian de lugar y se acabó. Con eso te acordaste de todos los elementos y sus dinámicas. ¿Muy bien? Entonces, una vez que yo tengo esto claro, ya lo recuerdo, una vez que tengo esa tabla en mi mente, ojo, aquí en las primeras semanas yo los entiendo, es la primera vez que probablemente esté viendo este código, este tema, entonces van a estar ustedes utilizando constantemente esta tabla que les he enseñado, es decir, cada vez que van a hacer un ejercicio, van a hacer primero su tablita y luego van a comenzar con el ejercicio. Pero les aseguro que con el pasar del tiempo, con el pasar de los minutos, perdón, pasar de las semanas, ustedes esta tabla se la van a tener en su mente, se lo van a memorizar de manera automática, sin quererlo, porque la van a ver tantas veces que ya van a recordar perfectamente la tabla sin necesidad de hacerla, ¿bien? Incluso las dinámicas. Ah, profesor, el activo aumenta en el debe automáticamente. Ah, el pasivo disminuye en el haber, en el debe también, perdón. Bien, o dicen el ingreso aumenta en el haber. Eso lo van a recordar ustedes de manera inmediata por los mismos ejercicios que van a ir viendo. Ya su mente se va a ir acostumbrando con el transcurrir de las semanas, claramente, ¿no? Pero por el momento esta es la parte introductoria. Muy bien, entonces hay que recordar esos 3 pasos para recordar toda esta dinámica de la cuenta. Muy bien, esto mismo que te estoy mostrando acá es lo mismo que está graficado aquí en la diapositiva y que está en el plan contable general empresarial. Por ejemplo, mira, a ver, el pasivo dice disminuye en el debe, aumenta en el haber. ¿A eso llegamos nosotros también? Ahí está, ve. El pasivo, ¿dónde está el pasivo? Acá está, ve. Disminuye en el debe y aumenta en el haber. Sí, profesor, está correcto. A ver, otro más, de repente ha sido suerte. Vamos a cambiar a otro elemento. A ver, el patrimonio. Disminuye en el debe, aumenta en el haber. A ver, ¿se cumple o no se cumple? El patrimonio disminuye en el debe, aumenta en el haber. Se cumplen todos los elementos, ¿bien? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros vamos a recordar todas las dinámicas de los elementos de la contabilidad. Muy bien. Ahora vamos a poner en práctica este concepto, porque esto debe tener una utilidad práctica, claramente. Entonces vamos a ver un ejercicio para que ustedes puedan visualizar cómo se desarrolla. Para esto he diseñado una pequeña separata con algunos ejercicios y mira, yo sé que probablemente esta semana te hayan dejado esta tarea, ¿no? Te hayan dejado algunos ejercicios similares a los que voy a explicar y te hayan pedido que los resuelvas. Yo te voy a decir 2 maneras de resolverlo. Primero, utilizando el cuadro que te he mostrado, que es la dinámica de la cuenta. Y segundo, que es la que no recomiendo, pero puedes usarla también. Y es que las respuestas a cualquier ejercicio de esta naturaleza, porque digamos que estos ejercicios no son todavía el libro diario, ¿no? En el libro diario vamos a incorporar números, más cosas, ¿no? Aquí solamente digamos que estamos por los conceptos. Ojo, no por eso es menos importante, porque tú en el libro diario primero debes hallar esto que vamos a hacer ahora y luego vas a colocar el número. Entonces, si no sabes esto, no vas a poder desarrollar el libro diario tampoco. ¿Bien? Pero me refiero a que esto todavía no es el libro diario porque todavía no estamos trabajando con números. Por eso, pero no es porque sea esto menos importante. ¿Bien? Ahora, esta definición de saber si va en el debe o en el haber, ustedes lo pueden hacer con el método que voy a mostrar, que es el método de la dinámica de la cuenta usando el cuadro, o lo pueden sacar del mismo plan contable. Ahí están las respuestas de todos los ejercicios en el propio plan contable, pero los ejercicios de esta naturaleza, claro está. Si vemos una operación, se compra 2.000 soles en mercadería, eso obviamente no está en el plan contable, no tienes que hacerlo desde cero. Por eso tienes que aprender este método que te voy a explicar. No irte por lo fácil, que es ver las respuestas en el plan contable, que es el otro paso que te voy a mostrar, el otro método, porque en los otros temas de nada te va a servir ver las respuestas, porque lo más útil va a ser este primer método que voy a explicar, porque con este método también vas a poder desarrollar los ejercicios de la contabilidad. Pero para esta semana tienen un salvavidas, que es ver la respuesta directamente en el plan contable.
y se los voy a mostrar más adelante, pero no lo aconsejo, porque sería mal acostumbrarse, porque no estarías aprendiendo, estarías solamente repitiendo las respuestas que están en el plan contable. Muy bien, ahora comenzamos primero con el método 1 y luego te voy a mostrar el otro método, que ahí están las respuestas en el mismo plan contable. Y nosotros vamos a validar, vamos a hacer unos ejercicios de acá y luego vamos a validar para ver si coinciden las respuestas. ¿Bien? A ver, comenzamos. Nos dice, sobre la operación de la cuenta 10, ya. Cuando tengas este tipo de ejercicio, lo primero que tú tienes que hacer es entender de qué cuenta está hablando. Eso es lo primero que debes hacer. Entonces, me dicen sobre la operación de la cuenta, ok, me detengo y me voy al plan contable y busco la cuenta 10. Entonces, veo la 10 que dice efectivo y equivalente efectivo. Ah, ok, profesor. Recordando entonces el tema de la semana pasada, ¿de qué trataba el efectivo y equivalente efectivo? El efectivo profesorio equivalente era cuando la empresa guardaba dinero efectivo o cheques o transferencias de banco, ¿cierto? Eso es el efectivo y equivalente. Ah, ya entendí de qué trata. ¿Bien? Ahora, esta misma cuenta, si tú no te acuerdas del concepto que expliqué la semana pasada, yo les mencioné también dónde pueden leer los conceptos, ¿cierto? ¿Dónde podían leer los conceptos? Aquí en el mismo plan contable, se van ustedes a la cuenta 10, ahí está, mira, bajan absolutamente todo el proceso, y una vez que están bajo completamente, van a buscar a la cuenta número 10, ¿bien? Ahí está. Y ahí está la definición. Es lo mismo que te estoy diciendo, ¿correcto? Entonces, si tú no te acuerdas el concepto, en tu mismo plan contable están todas las definiciones, ¿correcto? Entonces, ahí no tienes por qué demorarte en lo absoluto. Entonces, lo primero que vas a hacer es entender de qué trata esa cuenta. ¿Bien? Paso número 1. Entonces, sobre la operación de la cuenta 10, listo. Me voy a la cuenta 10. Ya entendí, profesor. Habla del efectivo y el dinero. Listo. Sigo. Ya entendí. Ese paso número 1, Juan, entender de qué trata la cuenta. Segundo paso, leo el enunciado. Me dicen, los pagos por medio de cheques, medios electrónicos u otra forma de transferencia de efectivo, ¿dónde se reflejaría o dónde debería reflejar la operación? A ver, las situaciones que te van a dar en el ejercicio siempre tienen que ver con un cambio, ¿bien? Por eso se llama dinámica, porque hay cambio, hay una variación, hay una dinámica, ¿bien? Entonces lo que te están preguntando es, oye, si tu empresa está en una situación inicial, estamos, supongamos, en un momento determinado, estamos en balance, y de repente ocurre este hecho que te estoy mencionando, ¿hacia dónde vas a registrar esta cuenta 10? ¿Hacia el lado del debe, o sea, al lado izquierdo, o hacia el lado del haber, o sea, al lado derecho? ¿Hacia dónde vas a colocar? ¿Bien? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar el elemento. Ya entendí de qué trata la cuenta. Ahora, ¿cuál será el elemento de la cuenta? ¿Cómo así, profesor, el elemento? O sea, te pregunto si es activo, pasivo, patrimonio. Ah, profesor, a ver, los que estuvieron atentos sabrán la semana pasada que todo código que inicia con 1, con 2 y con 3, ¿qué son? Activos. Lo repito por segunda semana consecutiva. Todo código que inicia con 1, 2 y 3 del plan contable son activos. Los códigos que inician con 4 del plan contable son pasivos. Los que inician con 5 son patrimonio. Los que inician con 6 son gasto y los que inician con 7 son ingresos, ¿correctos? Muy bien, entonces, si yo sé esto, que es lo que he explicado la semana pasada y he vuelto a repetir hoy día, entonces, muy sencillo. Ah, ok, profesor, mire, inicia con 1, es activo. Listo, ya sé que es activo. Muy bien. Ahora, ya sé que es activo, ya sé de qué trata la cuenta 10, ahora sí leo el caso. A ver, ¿qué creen que ustedes va a pasar con el activo si se realizan los pagos por medio, si se hacen pagos por medio de cheques, medios electrónicos y otras formas de transferencia de efectivo? Lo que me está diciendo es, mira, en la empresa se han hecho pagos, ¿bien? O sea, la empresa a la cuenta 10 está en cierta medida recibiendo dinero producto de pagos por medio de efectivo, de cheques y otras transferencias de efectivo. Muy bien, la pregunta del millón es, a ver, vamos a ver si pueden deducirla en esta. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con la cuenta 10, que es la que acumula el efectivo y equivalente de efectivo? ¿Va a aumentar o se va a reducir? ¿Qué dicen ustedes? Si, por ejemplo, ¿no? Vamos a darle un ejemplo un poco más práctico todavía. Imagínate tú que tienes en tu efectivo, supongamos que tienes en tu efectivo 1000 soles, ¿bien?
Y de pronto se hacen pagos. A ver, recuerda que es un pago, es cuando yo saco dinero de la empresa, ¿cierto? Yo estoy pagando, no estoy cobrando. Si me dijeran los cobros por medio de cheques, ahí sí está ingresando a la empresa. Pero dice los pagos. O sea, si yo tengo 1.000 soles en efectivo, si yo pago a través de cheques u otra forma de efectivo, está saliendo de mi efectivo ese dinero porque estoy pagando, está saliendo de mi empresa. Muy bien, ahora te pregunto, después de este pago, ¿tú qué crees que va a pasar con el dinero que está en la cuenta 10? ¿Aumenta o se reduce? ¿Qué dicen ustedes? Después de los pagos, ojo, ¿ah? ¿El dinero aumenta o se reduce? Se reduce, muy bien, excelente. Muy bien, Camila, muy bien, Lee. Se reduce, ¿correcto? ¿Por qué motivo? Porque estás pagando, mira, te lo coloco más simple todavía. Si tienes 1.000 soles en efectivo, recuerda que esto es la cuenta 10 del plan contable, ahí va todo lo que es dinero. Y te dicen, oye, hemos hecho un pago, así sea de un sol, un pago de un sol, cualquiera sea el monto del pago. ¿Con cuánto te vas a quedar si ya pagaste en un sol? Con 999. ¿Qué ha pasado con tu cuenta 10? ¿Aumentó o se redujo? Se redujo porque estás pagando, ¿correcto? De eso es lo que trata el ejercicio. Entonces te dice, ¿qué pasa si se realizan los pagos por medio de cheques? Se realizan cualquier tipo de pago, si sea de 10 céntimos, va a reducirse tu activo, va a reducirse tu cuenta 10 porque estás pagando, está saliendo dinero de la empresa. Ah, profesor, listo. El activo se reduce. Ok, ya tenemos esta. Ahora, recuerda la dinámica de la cuenta, ¿cierto? ¿Dónde se registra el activo cuando se reduce? ¿Te acuerdas? Acá está, mira, ve. El activo, cuando se reduce, va en el lado del haber. Ah, ok, profesor. Entonces, la respuesta para este primer ejercicio es que debe registrarse en el lado del haber. Y listo, terminé mi caso. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, vamos a hacer otro ejercicio para ver si lo entendemos correctamente. Muy bien. A ver, vamos al ejercicio número 2. Correcto, muy bien, van en el haber. Ejercicio número 2 dice, sobre la operación de la cuenta 12. Ok, me detengo. Primero tengo que entender de qué trata la cuenta 12. Entonces, lo que yo voy a hacer es abrir mi plan contable. Bien, me voy al plan contable y busco la cuenta 12. A ver, ¿dónde está la cuenta 12? Ahí está, ¿no? La cuenta 12 habla de las cuentas por cobrar comerciales terceros, es decir, cuando la empresa ha vendido y aún no ha cobrado una diferencia. De eso trata la cuenta 12. Ah, ok, profesor, entonces ya sé que trata de las cuentas que tiene la empresa por cobrar. Listo, ya entendí de qué trata. Ahora te pregunto, ¿qué es esto? ¿Es un activo, pasivo, patrimonio? Inicia con 1. También es activo porque inicia con 1. Muy bien. Listo, ya sé que es activo. Ahora sí leo el caso. Lo que me dice es lo siguiente. La diferencia de cambio, si se incrementa el tipo de cambio de la moneda extranjera. A ver, lo que te está diciendo es esto. ¿Qué pasaría con las cuentas por cobrar? Te está hablando de una moneda extranjera, ¿cierto? Entonces, por asociación se entiende que te está diciendo que hay dinero en las cuentas por cobrar que está en una moneda extranjera. Por ejemplo, supongamos que tienes $100. ¿Bien? $100. Entonces me dice, supongamos que el tipo de cambio era 3 soles exactos, ¿bien? Y de pronto me dice el caso, porque siempre tienes que partir de una base, ¿no? Tienes que partir de un momento inicial para poder entender la variación, si aumenta o reduce, ¿no? Si inicias en el aire, ¿cómo vas a ver si aumentó o se redujo? Siempre partimos de una base, ¿no? Entonces, cualquier número, el que tú desees, 3, 8, 10, un sol, 10 céntimos, lo que tú quieras, es lo mismo, da lo mismo, ¿bien? Esto es análisis nada más, no es la parte cuantitativa, es simplemente análisis. Cualquier número te va a dar lo mismo, porque son ejercicios de análisis. Entonces, supongamos que el valor del dólar era 3 soles, ¿bien? Ahí estamos. Estos son dólares, muy bien. Entonces me dice, ¿qué pasaría si la diferencia de cambio se incrementa de la moneda extranjera? O sea, ahora yo pago más, quizá pago, supongamos 4 soles, ¿no? Supongamos 4 soles. El monto que tú quieras, 3 soles 10, 3 soles 50, el monto igual te va a dar el mismo resultado. Entonces, mira tú, ¿cuánto era aquí inicialmente el monto en soles? $100 por 3, 300 soles es lo que tenías. Si el tipo de cambio aumenta, ¿cuánto va a convertirse ahora? En 400 soles. O sea, cualquier número que te dé, lo que va a ocurrir ante el incremento del tipo de cambio de la moneda extranjera es que el dinero en soles va a aumentar. Y tú debes recordar algo que te expliqué en las semanas anteriores. En la contabilidad peruana, todo se registra en soles. Nada se registra en moneda extranjera, principio de la moneda común denominador.
todo se registra en soles. Entonces la pregunta es, si el tipo de cambio aumenta, ¿qué crees que va a pasar con la cuenta 12 de las cuentas por cobrar? ¿Va a aumentar o se va a reducir el monto que hay ahí? Va a aumentar, ¿cierto? ¿Por qué va a aumentar? Lo estás viendo acá, ¿no? Si tienes una moneda extranjera de cuentas por cobrar, cuando vas a registrar en la contabilidad, tiene que estar en soles. Al tipo de cambio inicial era 300 soles, pero si incrementa el tipo de cambio, entonces obviamente el cambio que vas a tener va a ser mayor. Y eso es lo que está registrado en la contabilidad. O sea, la cuenta 12 aumenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el activo aumenta. ¿Dónde se registra el activo cuando aumenta? Mira tu tabla, ¿dónde se registra el activo cuando aumenta? Acá está, ve. El activo aumenta en el debe. Ah, ok, profesor. Entonces, esto significa que el activo aumenta en el lado del debe. Entonces, la respuesta para este segundo ejercicio es el debe. Bien, ¿correcto? Uno más, uno más. A ver, uno más para que luego ustedes puedan desarrollar los ejercicios. Ejercicio número 3, lo mismo. Sobre la operación de la cuenta 20. A ver, ¿la 20 de qué trata? Te vas nuevamente a tu plan contable, buscas, a ver, ¿dónde está la 20? La 20, la 20, ¿de qué trata? Acá está, mira, la definición. 20. Habla de mercaderías. Ah, ok, profesor, habla de las mercaderías. Listo, me voy a mi ejercicio. La siguiente pregunta sería, ya sé, profesor, que esto trata de las mercaderías. ¿Qué es esto? ¿Es un activo, un pasivo, patrimonio? Es un activo, ¿cierto? Listo, ya sé que es un activo. Ahora, porque inicia con 2, ¿cierto? Correcto, todo lo que inicia con 1, 2 y 3 son activos. Ahora, ¿qué caso me dice? Me dice, ¿qué pasa con la 20 si ocurre una disminución de valor de las mercaderías? Bueno, muy sencillo, mira, ya te está dando la respuesta, porque te están diciendo, ¿qué pasaría si la 20 disminuye? Eso nada más te están diciendo. ¿Dónde va el activo cuando disminuye? En el lado del haber. Listo, se acabó el ejercicio. ¿Bien? Ahora, tú te preguntarás, profesor, ¿y cómo sé que eso está bien? ¿Cómo sé que mi ejercicio que estoy haciendo, el análisis, es correcto o no? Para esta semana tienes una ayuda, tienes un soplo ahí, ¿bien? ¿Cuál es? Mira, en el plan contable, tú vas a encontrar la respuesta de cualquier ejercicio de esa naturaleza. ¿Por qué? Mira, vamos nosotros, te lo voy a mostrar para que puedas corroborar las respuestas que hemos hallado, ¿bien? Por ejemplo, para la pregunta de la cuenta 10, entonces te vas a tu plan contable y te ubicas en la cuenta 10. Bien, vamos a ubicarnos en la cuenta 10. Ahí está, mira, la cuenta 10. Muy bien, una vez que tú ubicas la cuenta que te han pedido en tu ejercicio dentro del plan contable, que es este documento, entonces, cuenta 10, ya, muy bien, con la cuenta 10, ahí estoy. Ahora, vas a irte, bajas en la cuenta y te va a aparecer que la dinámica de la cuenta. Lo que está escrito en el lado izquierdo es el debe, lo que está escrito en el lado derecho es el haber. Entonces, lees, ¿de qué me habla? Los pagos por medio de cheques, ya busco, a ver, ¿dónde están los pagos por medio de cheque? Acá está, a ver. Los pagos por medio de cheques, ¿dónde va esto? En el lado del haber. Ah, ok, entonces, profesor, la respuesta para el primer ejercicio es en el lado del haber. ¿Y qué colocamos nosotros? El haber. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Ahora, vamos con otro caso. A ver, la 12. Busquemos a la 12 entonces. A ver, la 12, busco la cuenta 12. A ver, la 12, ahí está la 12. Bien, bajo, me ubico en la dinámica de la cuenta y busco el ejercicio. ¿Qué dice? La diferencia del tipo de cambio si se incrementa. Ah, ok, si se incrementa. A ver, ¿dónde está eso? Acá está, a ver. La diferencia del tipo de cambio se incrementa. ¿Dónde va esto? En el debe. ¿Y dónde lo colocamos nosotros? En el debe también. Coincide, ¿se dan cuenta? Ahora, el ejercicio número 3, ¿qué dice? La 20. A ver, busco la cuenta 20. Busco la cuenta 20. Acá está la cuenta 20, mira. Muy bien. Ubico la dinámica de la cuenta. Ahora ubico yo el ejercicio. La disminución de valor de las mercaderías. A ver, la disminución del valor de la mercadería. Acá está, a ver. La disminución. ¿Dónde va esto? En el haber. ¿Y dónde lo colocamos nosotros? En el haber. Es lo mismo, ¿correcto? Entonces, digamos que yo les recomiendo hacer el análisis que les he explicado, porque eso va a desarrollar en ustedes el pensamiento contable. Así se analiza en la contabilidad. No sean copia y pega de lo que está en el plan contable, porque no van a aprender. Utilicen esta información, pero para validar si su razonamiento está correcto, razonamiento contable está correcto, entonces con esto validan que está bien su análisis, ¿no?
pero no lo utilicen solamente para las respuestas porque no van a aprender en esta semana si solamente copian la respuesta. ¿Bien? Entonces es muy importante que ustedes analicen de esta manera para que puedan hallar las respectivas respuestas. Muy bien. Entonces llega el momento de practicar, porque la contabilidad es práctica. Si yo no practico, va a ser complicado que yo recuerde. Por más que escuche más de 30 clases de contabilidad, no voy a desarrollar un solo ejercicio si no practico estos casos. Entonces, comenzamos con el desarrollo de ejercicios. Sí, se los voy a pasar el documento entonces. El documento deberían tenerlo, ¿bien? Pero si no lo tienen, yo se los voy a compartir a través de una carpeta, ¿bien? Entonces, en este momento, para evitar justamente eso, les voy a compartir a través de una carpeta la información, ¿bien? Porque lastimosamente el Zoom, como les expliqué yo la semana pasada, no me permite compartir nada de información, ¿bien? Entonces yo se los voy a compartir a través de un enlace. Un segundito, voy a añadir el plan contable dentro de la carpeta para que ustedes puedan tenerlo, ¿bien? A ver, denme un segundo, vamos a añadir dos cosas. Primero, la separata de la semana 9 y lo segundo que voy a añadir y ustedes van a poder visualizar. De aquí les paso el enlace, no se desesperen, voy a pasar de aquí el enlace. Un segundo, ahora vamos a cargar esta data que tampoco tenía. Tutorías y talleres, fundamentos, semana, a ver, creo que esta semana, acá está. Muy bien, ahí estamos cargando, listo, ya está, jóvenes. Les envío entonces el enlace para que ustedes puedan tenerlo. Denme un segundo. Semana, ahora sí. Listo, les envío el enlace entonces a través del chat. Ahí está el enlace, bien, jóvenes. Cuando ustedes abran el enlace les va a aparecer esto. Bien, ahí están algunas semanas de las que hemos visto anteriormente. Van a ubicarse en la semana 9. Semana 9 separata, ahí están las preguntas que van a practicar ustedes. Yo he hecho las 3 primeras, ustedes van a intentar de la 4 a la 22, la que ustedes deseen, ¿bien? Porque son preguntas de ejercicio y de concepto, por un lado. Por otro lado, también van a encontrar ustedes el plan contable, aquí está bien, Plan Contable General Empresarial 2020. Ahí está absolutamente todo lo que he mostrado, ¿bien? Para que ustedes puedan corroborar las informaciones y puedan desarrollar. Entonces comenzamos con el tiempo, les voy a dar hasta las 5:20, 20 minutos para que puedan intentar desarrollar la mayor cantidad de ejercicios. Si es posible todo, dudo mucho que se terminen todo porque suelen tomar un poco más de tiempo, pero voy a darles de 20 a 22 minutos para que ustedes puedan intentar, ¿bien? Entonces básicamente ya está compartido el enlace, inténtenlo. Las respuestas valídenlas ustedes mismos, ¿cómo? A través del Plan Contable General Empresarial, ¿bien? Ahí están las respuestas de todo como se los he mostrado. Ahora, después de estos minutos que yo les voy a dar, yo les voy a decir la respuesta de algunos ejercicios. Por ejemplo, a partir de la pregunta número 15 en adelante, ya no son ejercicios. Ya, esa respuesta yo se las voy a dar. Bien, pero igual inténtenlo. Pero de la 15 en adelante no son ejercicios, esa respuesta yo se las voy a dar porque son respuestas de concepto, ¿no? Lo que he explicado. Pero de la 4 que ustedes van a hacer hasta la pregunta 14 son puros ejercicios. Así que para ustedes puedan aplicar y puedan corroborar su respuesta a través del plan contable general empresarial. Bien, chicos, comenzamos entonces con el tiempo para practicar. Tienen 22 minutos exactamente, voy a darles hasta las 5:22 y luego de eso yo voy a decir la respuesta de cada punto. Aparte de ello, después de las respuestas voy a dar unas pequeñas conclusiones y luego de las conclusiones voy a compartir un formulario para aquellos que deseen solicitar la grabación de esta sesión. Bien, entonces comenzamos con el tiempo para momento de practicar. Voy a colocar en la pizarra el horario límite y luego de eso, ojo, no es un examen, por si acaso aquellos que es la primera vez no piensen que, uy, de aquí pasan los 21 minutos, va a comenzar a preguntar cuánto sale. No, es solamente para que ustedes practiquen. Yo voy a decir la respuesta de la 15 a la 22 directamente. Yo las voy a decir para que ustedes puedan validar si lo que han avanzado es correcto o no. Bien, chicos, comenzamos con el tiempo. 22 minutos. Comienzo a colocar el cronómetro en la pizarra para que ustedes puedan visualizar. Momento de practicar. Nuevamente comparto el enlace en el caso algunos no lo tengan. Los dos únicos PDFs que deben utilizar es el que dice Plan Contable General Empresarial y el que dice separata número 9, bien, de la semana número 9. Ahora sí, comenzamos con el desarrollo de los ejercicios. Momento de practicar.
Muy bien, chicos. Ahora sí continuamos con la respuesta. Bien, espero que hayan practicado, pero vamos a ver las respuestas de concepto que aún nos quedan desde la pregunta número 15. Bien, a ver, comenzamos. La primera pregunta dice sobre la operación del, perdón, sí, no, perdón, esa es la 14, es la operación de la cuenta 70. La 15 es el nombre que recibe un código cuando tiene 4 dígitos. ¿Cómo se llama? A ver, 2 dígitos cuenta, 3 subcuenta, 4 divisionaria. La respuesta es la C. ¿Bien? Muy bien, siguiente pregunta. Los valores iniciales del activo se registran. Es interesante esta pregunta porque esto va fuera de la dinámica de la cuenta. Cuando tú escuches la palabra valores iniciales, es una tablita muy sencilla que siempre debes recordarla. ¿Bien? En los valores iniciales solamente existen 3 elementos. 3 elementos. Existe solamente el activo, pasivo y patrimonio. Profesor, ¿por qué no existe el gasto ni el ingreso? Porque te hablan de valores iniciales, o sea, de cosas que la empresa dispone antes de iniciar operaciones. Se llama los valores iniciales. Entonces, cuando tú vas a iniciar el negocio, aún no haces ninguna operación, por lo tanto no tienes ni ingresos ni gastos, porque no vendes ni compras, todavía no haces ninguna operación. Entonces, esos 2 elementos no existen, únicamente existe activo, pasivo y patrimonio. Ahora, el activo, recuérdalo, siempre va a ir en valores iniciales, no en lo que ustedes han estado haciendo hace poco, ¿bien? Sino únicamente cuando te digan que son valores iniciales, el activo siempre se registrará en el lado del debe y el pasivo y patrimonio en el haber. Es este el motivo por el cual muchos estudiantes se confunden, ¿no? Y me dicen, profesor, el activo siempre va en el debe. Siempre va en el debe, solo en valores iniciales, que es un caso así excepcional, te vendrá uno de cada 10, ¿no? O sea, no es la constante, sino es la excepción en valores iniciales. Pero de ahí en los ejercicios que has visto, estás desarrollando, el activo puede ir en el debe o en el haber, tienes que hacer la operación ahí, ¿correcto? Pero en valores iniciales, solo en valores iniciales, el activo va en el debe y el pasivo y patrimonio en el haber. Entonces, la respuesta aquí es el debe, el activo. Los valores iniciales del pasivo y patrimonio, ¿dónde se registran? Ahí está, ¿ve? ¿En dónde? En el haber, o sea, en el lado derecho. La respuesta aquí es el haber. Bien, seguimos. Los códigos que van desde el número 10 hasta el 19, es decir, elemento 1, que forman parte son activos, ¿cierto? Y ahí tenemos 3 activos. Pero recuerda que te dije, elemento 1 y 2 que son activos corrientes. Ahora, el elemento 1 habla del activo disponible y exigible. El disponible es el dinero y el exigible son las cuentas por cobrar. El elemento 2 habla del activo realizable, es decir, las mercaderías, de lo que se va a realizar, lo que se va a vender. Y el elemento 3 habla del activo fijo de las maquinarias, de las camionetas, ¿no? De los edificios. Entonces la respuesta aquí, todo lo que inician con 1 son activos exigibles y disponibles. Muy bien, seguimos. Los códigos que van del 2 bueno, del 20 al 29, elemento 2, el activo realizable. Muy bien. Los códigos que van de la 50 a la 59 son patrimonios. Bien. Los códigos que van desde la 40 a la 49 son pasivos. Elemento 4, pasivo. Y finalmente, la pregunta número 22 nos dice, son elementos del estado de situación financiera exacto. A ver, recordemos. El estado de situación financiera comprende al activo, pasivo y patrimonio. Sabemos que el activo tiene el elemento 1, 2 y 3, el pasivo al 4 y el patrimonio al 5. ¿Quién no es? El 6, ¿no? Porque solamente del 1 al 5 serían los elementos que están relacionados al estado de situación financiera. ¿Quién no es? Es el 6 porque ese es gasto y no forma parte de estos elementos. Entonces ahí tenemos las respuestas de las partes conceptuales de nuestros ejercicios. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a finalizar la sesión con una pequeña conclusión. Lo que hemos visto el día de hoy es la parte final del Plan Contable General Empresarial. Hemos visto cómo se categorizan las cuentas, ¿correcto? Cuándo es una divisionaria, cuándo es una subdivisionaria,
Hemos hablado también de la dinámica de la cuenta. ¿Para qué sirve la dinámica de la cuenta? Y les he explicado una mnemotecnia para que ustedes puedan recordar esta dinámica de la cuenta cada vez que ustedes ejecuten o desarrollen un caso o un ejercicio. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a comenzar. Voy a facilitarles, perdón, un formulario para que ustedes puedan solicitar la grabación del día de hoy. Después de haberla solicitado, en el transcurso de la semana les estará llegando este enlace o esta grabación. ¿Sí? Sí, correcto, correcto. En la medida de lo posible voy a estar enviándolo el día de hoy junto con las grabaciones de la semana pasada. ¿Bien? Entonces ahí está, jóvenes, el formulario. Ingresen. Ahí está ya disponible para que puedan solicitar la grabación de la semana número 9 y de la semana número 8. En el caso no hayan estado, también pueden solicitarlo a través de este formulario. Bien, chicos, estamos terminando puntualmente, 5:30 en punto. Nos estamos viendo entonces en una próxima sesión. Recuerden asistir al menos a un taller por semana. Ya con esto han recibido el taller de repaso de esta semana número 9. Importante que mantengan esa disciplina. Un taller por semana es muy importante para que sigan la secuencia lógica del curso. Bien, cuídense mucho y nos vemos en una próxima sesión.